Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 22. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! Vamos a comenzar hablando del arte de ser el mejor sexto hombre de un equipo en la NBA. Estos son los tres tal vez mejores sexto hombres que han existido en la historia de la liga y mucho tiene que ver el reconocimiento de que les hayan dado ese premio. A dos de ellos lo consiguieron 3 veces y uno, a pesar de que solamente lo ganó en una ocasión, de todas formas su palmarés pues supera al de los otros dos. Vamos a irnos por partes, de todos modos van a entender de lo que estoy hablando. Jamal Crawford sería el primero que tendríamos que hablar, tal vez el mejor sexto hombre que ha existido. Para muchos un crack desde la banca y se entiende porque es un jugador que ya venía con una etiqueta de que iba a ser importante en la liga. Había sido seleccionado en la primera ronda del draft del 2000 por los Cleveland Cavaliers en la 8ª posición. Jugó en Chicago, en Nueva York, en Golden State, en Atlanta, en Portland, Los Ángeles Clippers, Minnesota, Phoenix y Brooklyn Nets. O sea, nunca se quedó sin chamba y desde que jugó desde el 2000 hasta el 2020 pues anduvo moviendo, encontraba espacios en las diferentes franquicias, pero pues lo importante aquí es cuando consigue ser el sexto mejor hombre de la NBA. La primera vez fue en el 2010 cuando estaba en aquel entonces jugando con los Atlanta Hawks. Ahí es cuando consigue ser por primera vez el sexto hombre de la NBA. Quiere decir que era el mejor revulsivo, el mejor cambio después de los que estaban en el quinteto. Que a veces no sucede así, no es una regla tal cual. Hay jugadores que prefieren ser revulsivos que empezar como iniciales, ¿verdad? Como ser del quinteto inicial. Después ya es con los Clippers en la 2014 y en la 2016 cuando consigue sus otros dos títulos de sexto hombre de la NBA y ahorita van a ver que los Clippers pues han tenido buenos revulsivos desde la banca, entre ellos pues Jamal Crawford. Aquí podemos ver una foto si usted está viendo la imagen, si usted está viendo el podcast ya sea en Spotify o también en YouTube, puede ver que tiene ahí sus 3 trofeos de ser el mejor sexto hombre y es importante porque en la rotación, sobre todo cuando se trata de un deporte de equipo, de conjunto, porque claro que hay estrellas, pero esa estrella también necesita descanso. Esa estrella también necesita jugadores que le puedan ayudar, tanto compañeros al inicio del partido como durante todo el partido, porque es imposible que puedan aguantar los 40 y tantos minutos que son y durante 82 partidos más aparte los playoffs. Después de ahí tendríamos que ir con Lou Williams, un jugador que fue seleccionado en la segunda ronda del 2005 en la posición número 45 por los Philadelphia 76ers. Sí jugó con ellos del 2005 al 2012, después jugó con los Atlanta Hawks, con los Toronto Raptors, con los Ángeles Lakers 2 temporadas, con los Houston Rockets, con los Clippers del 2017 al 2021 y con los Atlanta Hawks otra vez del 21 al 22. La primera vez que ganó este título, déjenme un poco más grande la imagen, fue en el 2015 cuando estaba jugando con los Toronto Raptors en esa temporada del 14-15. Ahí era cuando este muchacho pues ya empezaba a ser importante y se entendía que en el esquema podría jugarte muy bien cuando entraba desde la banca. Después de ahí se volvió estrella también con los Lakers cuando jugó del 2015 al 2017. Era de los mejores hombres que tenían aquel entonces aquella plantilla que lastimosamente pues estaba faltante todavía de una superestrella. Estaba todavía en este proceso de reconstrucción y todavía le faltaría bastante hasta que llegara LeBron James en la temporada 2018-2019, porque en la 19-20 cuando fue lo de la burbuja de Orlando fue cuando levantaron el campeonato, pero Lou Williams primero fue sexto mejor hombre en los Raptors y consigue otros 2 premios del mejor sexto hombre en la 2018-2019 con los Clippers de Los Ángeles. Sí, jugó con los Lakers buscando que fuera la figura de esa franquicia, no lo consigue. Cuando llega a los Clippers, que durante yo creo que la década del 2010, cuando también ya estaba Chris Paul, cuando estaba Blake Griffin, DeAndre Jordan y los años posteriores, los Clippers habían sido mucho mejores que la franquicia de los Lakers. Lastimosamente pues nunca han podido llegar ni siquiera a las finales de la NBA. Cuando llegó Kawhi Leonard, cuando llegó Paul George, entonces formaban un equipo alrededor de estrellas realmente consagradas, pero el equipo nomás no lograba la meta o el objetivo, que era al menos llegar a las finales de la NBA. Pero bueno, con un equipo así de fuerte, pues ahí llegaba Lou Williams y encajó muy bien. Haber conseguido también el premio en años consecutivos es algo de aplaudirse. Finalmente
tenemos que hablar de Manu Ginóbili. Tal vez para muchos un jugador que pudo haber sido mucho más estrella de lo que fue, pero él mismo lo ha dicho en varias ocasiones y los expertos también lo entienden, que fue un jugador que sacrificó ese protagonismo por ser el revulsivo, el explosivo, el que iba a traer energía desde la banca. Cuando los titulares empezaran a mermar, él iba a entrar en esos momentos puntuales, cuando el director técnico, el entrenador tenía que decir, en este momento necesitamos presión de la defensa, necesitamos un mejor defensor, necesitamos apretar en el ataque. Manu Ginóbili era el hombre que se necesitaba. La única vez que consiguió ese premio fue en la temporada 2008, si no me equivoco, sí es mejor sexto hombre de la NBA, fue en el 2008. Antes de eso se me olvidó comentar que fue seleccionado en la segunda ronda en 1999 en el puesto número 57 por los San Antonio Spurs, equipo con los que jugó toda su carrera en la NBA desde el 2002 hasta el 2018. Pero a diferencia de los otros, a pesar de que solamente tiene un sexto hombre de la NBA, este señor fue 4 veces campeón de la NBA. Además de que fue oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando en semifinales eliminaron a Estados Unidos y en la final le ganaron a Italia. Ya sabemos esa increíble historia del básquetbol moderno, cuando pues ya la NBA, bueno, el básquetbol de Estados Unidos ya traía figuras de la NBA cuando empezaron a tomar las cosas muy en serio después de la derrota que tuvieron en los 80s contra la Unión Soviética, y dijeron esto no nos vuelve a pasar, y a partir del 92 hasta las fechas hacen equipos a los que llaman Dream Team, aunque yo también soy de los que piensa que el del 92 es el único Dream Team que ha existido. Después se entiende que el del 2008 es el de la redención y le pueden poner otros apodos a los demás, pero Dream Team no más uno. Y en toda esa época donde Estados Unidos hablaba de que iba a ser una hegemonía, que ellos iban a dominar y sería la dinastía olímpica para toda la vida, pues en el 2004 se mete una Argentina liderada, claro que sí, por Manu Ginóbili y otras grandes estrellas del básquetbol argentino, y se llevan ese oro olímpico. Un paréntesis muy grande en Juegos Olímpicos, porque hace un rato que no hablamos de ellos, pero y también tiene bronce en Beijing 2008, o sea, también venían como campeones a revalidar el título. Lastimosamente pues les alcanzó nomás para un bronce olímpico en básquetbol. Ya uno quisiera tener eso como mexicano, pero bueno, con Argentina también ganó bastante. El campeonato mundial en Indianápolis 2002 quedó con la plata. La FIBA Diamond Ball quedó con un bronce y un oro, y el campeonato FIBA de las Américas la ganó en 2 ocasiones. Perdió una final que fue en San Juan 2003 y un bronce en 1999 en Puerto Rico. Pero pues es que este señor, a diferencia de los otros, Jamal Crawford está considerado como el mejor sexto hombre de la NBA. También Lou Williams, un papel muy importante y muy similar. Pero Manu Ginóbili, a diferencia de ellos, es todo lo demás que consiguió y que, como dije, sacrificó ese papel estelar por ser una estrella tal vez de un perfil más bajo, pero que se entendía que su trabajo era importantísimo y que muchos decían, pero es porque en los Spurs no es un Big Three, por ejemplo, con Tony Parker y con Tim Duncan. Bueno, lo hacía cuando se necesitaba, que ya después temporada a temporada a veces era más titular, a veces era más suplente, ahí existía esa rotación, pero pues no hay que olvidar que Manu Ginóbili también tuvo ese protagonista sin ser titular. 3 al área, llega el centro, Oribe. Hablemos de algunas figuras de la selección nacional mexicana, porque hay un chorro. Entonces yo los invito que en los comentarios de este video, de nuestro podcast y de todas nuestras redes sociales, me comenten quién nos falta, pero para hacer más grande la lista. No es porque estemos poniendo en algún lugar en particular. Tal vez los últimos sí podríamos decir que son el 1 y el 2, pero los demás es que son grandes figuras. No están en un orden en específico, pero repito, tal vez los últimos 2. Comenzamos con Jared Borghetti, que fue el máximo goleador de la selección mexicana durante muchísimo tiempo. Jugó 89 partidos y anotó 46 goles. Estuvo activo del 97 al 2008, y tal vez su gol más recordado es el de Italia, cuando jugaron contra Italia en el Mundial de Corea-Japón 2002. Un golazo que hasta el mismo Gigi Buffon dijo fue una genialidad. Es uno de los 2 mejores goles que me han anotado, junto con uno que le hizo Cristiano Ronaldo. Entonces imagínense a qué grado tenían identificado a Jared Borghetti. Para suerte o para desgracia de él, sí llegó a jugar en Europa con el Bolton Wanderers después de Alemania 2006, que fue para mí la mejor selección que hemos tenido mexicana, tal vez de la historia. Lastimosamente nos ganó una Argentina con un golazo de Maxi Rodríguez, que es uno de los traumas que tenemos tal vez, pero yo me siento muy orgulloso por ese
ese partido porque de verdad se les jugó al tú por tú y fue un México que estuvo a nada de ganarle a Argentina, que tenían a Lionel Messi, por cierto. Ahora, hablando de goleadores, tenemos a Chicharito Hernández. Hasta el momento el mejor goleador de la historia de la selección nacional mexicana y que se mantiene activo con la puerta abierta de que algún día podría regresar a la selección nacional mexicana. Difícil también por la edad, difícil por el proceso, no lo veo que vaya a llegar al Mundial de 2026, pero pues se mantiene en activo y en 109 partidos que ha tenido con la selección azteca anotó 52 goles, es un promedio de .48. Él debutó en el 2009 y pues todavía como no se ha retirado oficialmente, pues ahí queda abierta esa puerta. Ahora vamos a hablar de porteros, tenemos que hablar del Brody, tenemos que hablar tal vez del mejor portero que ha dado México. A lo mejor en condiciones y por el tamaño que tenía Jorge Campos, pues uno podría decir, pues cómo puede ser el mejor portero. Hay otros, Osvaldo Sánchez, el Conejo Pérez, para algunos Memo Ochoa, también es válido, ¿no? Pero el impacto también que tuvo el Brody, que ha tenido Jorge Campos, y lo conocen muchos ahorita como comentaristas, y es una leyenda cuando va a partir internacionales y a los que sean, se puede codear con los meros, creo que es embajador de la FIFA, o sea, es de los más queridos, además de que tenía ese colorido uniforme, como que él era de los que pedía diseñarlo, pero era una cosa bomba que podría decir que era muy feo, y han sacado varias ediciones con el paso de los años como para recordarlo, y se venden. Tengo que presumir que yo en su momento cuando estaba chiquito tenía un uniforme amarillo chillón con unos rombos rosas, si no me equivoco, también un rosa mexicano muy chillón o verde, y era de Jorge Campos y era súper interesante y muy llamativo tenerlo. Tan importante fue Jorge Campos que jugó en ese partido crucial en el Coliseo con la bola de cracks que ven arriba. Él fue el portero titular que jugaron contra los diablos, contra los demonios para salvar a la humanidad. Era un comercial de Nike, pero la verdad es que era muy importante que él estuviera con jugadores tan importantes como Maldini, con Ronaldo, con Eric Cantona. O sea, realmente había pesos pesados que estaban con Nike y pues él era parte de ellos, ¿no? Pues estaba patrocinado, era quien lo vestía, la marca de la palomita. Hablando de porteros, sí tenemos que incluir a Memo Ochoa, de alguna forma, para bien o para mal. Ha sido parte importante de la historia mexicana y ha tenido grandes actuaciones a nivel mundial que le han valido para ser considerado para equipos importantes. Lastimosamente en Europa pues sigue sumando ahí descensos uno tras otro, y pues yo creo que es uno de los récords pues no tan bonitos, pero él podrá presumir que estuvo en Europa. En el América le fue bien, pero bueno, hablando de selección nacional, ha disputado 3 mundiales. Él es un jugador de 3 copas, pero ha ido a 5. Sin embargo, no entra en el club de participaciones, no está con la Tota Carvajal, no está con Andrés Guardado, con Cristiano Ronaldo, con Lionel Messi, ni con Rafa Márquez, porque ellos sí disputaron al menos un minuto en cada uno de sus mundiales. Memo Ochoa no, él su primer mundial al que fue, pero no jugó porque fue de tercer portero, fue en Alemania. Después en Sudáfrica, el que debió de haber ido fue Chuy Corona, pero pues se peleó, era su mundial, se peleó, le quitan ese puesto y Javier Aguirre no confía en el chino y resulta que dice al Conejo Pérez, vámonos, yo te invito, tú serás mi portero titular, y pues Memo Ochoa tampoco juega. Fue hasta el 2014 cuando debuta, hizo una muy buena actuación, ahí todavía estaba ese pique muy fuerte con Corona, pero es el Piojo Herrera quien decide darle el voto de confianza a Ochoa y hace un partidazo, sobre todo el más recordado, contra Brasil, donde estaba Neymar, aparte que se estaba jugando en Brasil el Mundial, entonces se podrán imaginar que fue un partido muy complicado. Al final, si no me equivoco, quedaron 0-0, sí, porque Memo Ochoa fue un muro humano, y entonces pues eso le fue valiendo, y cada vez que llegaba un mundial Memo Ochoa hacía grandes actuaciones, tanto así que en el último mundial pues hasta le atajó un penal a Lewandowski. Se está buscando que vaya a su 6º mundial, que sería su 4ª Copa del Mundo, que podría llegar a jugar. Puede que vaya y puede que no sea titular. También esa es otra, y de alguna forma pues sigue estando en un club muy extraño, porque es ir a 6 Copas del Mundo, pero solo participar en 3. Entonces no sería como que el 6 copas, así lo veo yo. Pero bueno, Memo Ochoa ha tenido grandes actuaciones, principalmente en mundiales. También, si no me equivoco, es el máximo ganador de Copa Oro, que también tiene 6 trofeos. Entonces, al menos en CONCACAF es de los grandes. Seguimos, Carlos Salcido. ¿Por qué es importante este señor a pesar de que solamente fue a 2 mundiales? Pero fue también medallista olímpico en el 2012 en Londres, con aquella medalla súper importante para el fútbol mexicano y para el deporte olímpico, claro que sí, porque pues fue, creo, si no me equivoco,
no me estaré equivocando, me estaré faltando, pero según yo es la última medalla que ha ganado México, medalla de oro en Juegos Olímpicos. A ese grado está nuestro deporte y sobre todo que la Federación Mexicana de Fútbol, que liderea al fútbol mexicano, pues no tiene nada que ver con la CONADE. O sea, el presupuesto que le puede dar el gobierno, pues se lo utilizan para pagar propinas. Entonces ha sido un proyecto más patrocinado y sustentado por lo que es la federación, que igual también tiene sus cosas turbias. Pero Carlos Salcido lo dijo en su momento, que la diferencia entre los mexicanos y los europeos pues ya no es la tecnología, no es la metodología, sino más bien es la mentalidad de que cuando uno está en el torneo se tiene que concentrar, y no cuando hay amistosos o cuando hay un descansito te puedes ir de parranda, porque es hasta que se acabe el torneo cuando realmente puedes festejar. Carlos Salcido muy importante en la saga central, también como lateral y hasta como medio centro defensivo. Un jugador que también se notó muchísimo ese cambio de chip cuando saltó al viejo continente, que también fue campeón con el PSV. Luis Hernández, tal vez el prime que tuvo este señor fue en el Mundial de Francia 98, cuando anotó 4 goles. También fue a Corea-Japón 2002, pero ahí poco pudo hacer. Y realmente ha sido también su figura un impacto muy importante, que hasta en los juegos de FIFA, ahora el EAFC, pues ha sido figura icónica de México, ¿no? Junto con Hugo Sánchez, junto con Rafa Márquez, de los más recordados a nivel mundial, porque en la década de los 90, ya a principios de los 2000, pues era uno de los delanteros letales y más importantes que se podían encontrar los rivales al enfrentarse a México. Andrés Guardado, que es el jugador con más partidos en selección nacional mexicana, 180 juegos. Él estuvo activo desde el 2005 hasta el 2014 y él sí es un 5 copas. Él debutó en Alemania 2006 y ya fue importante en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014, en Rusia 2018 todavía tenía ahí su protagonismo, y ya lo que fue Qatar 2022 pues fue más que nada para realmente llegar a ser un 5 copas. Un mediocampista que ya se había retirado pero decidió regresar. Iba a jugar el Mundial de Clubes, al final le quitan ese boleto a León y pues ahí todavía está en el aire si seguirá o no para la próxima temporada. Por ahí hasta el Cruz Azul suena para podérselo llevar. Pero el Principito, que fue una gran figura en Europa ¿quién fue primero? Con Cataluña, después con Valencia, después también con el PSV Eindhoven y finalmente, y con quien creo que fue más fuerte, también estuvo con el Leverkusen, pero con quien estuvo más fuerte fue con el Real Betis. Ay, me acordaba que era alguien que estaba en verde, hasta capitán fue, claro que sí. Claudio Suárez es el segundo jugador mexicano con más participaciones con la selección mexicana, con 177. Él debutó en 1992 y su último partido, si no me equivoco, su última participación fue en el 2006 en el Mundial de Alemania 2006. Así como Zinedine Zidane se despidió de ese Mundial, pues también el eterno capitán Claudio Suárez, que en ese momento pues ya había pasado la batuta, o ya quien tenía la capitanía de un buen rato pues era Rafita Márquez, ¿no? Y para el 2006 estaba más que entendido que el de Zamora iba a ser el capitán de la selección mexicana, pero Claudio Suárez en su momento también tenía ese liderato, esa garra para realmente mover a la selección mexicana. Fue campeón en Copa Confederaciones, importantísimo, y pues cuánta historia no tuvo, y lo importante que era para haber sumado 177 partidos vistiendo la camiseta de México. Aquí es donde la cosa se va a empezar a poner algo interesante, porque siempre existe este debate donde ¿quién es mejor? ¿Hugo Sánchez o Rafa Márquez? Porque para muchos siempre era Hugo Sánchez, ok. En talento, yo creo, y también por posición y números, pues Hugo Sánchez con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con Pumas, sobre todo con los merengues, 4 pichichis con ellos, 1 con el Atlético de Madrid, pues es un récord y es una marca simplemente muy difícil para la mayoría de mortales. Por ahí pues sabemos que hay un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, que pues ahí tienen varios de esos, pero Hugo Sánchez, al que le gritaban indio cuando recién llegó, se ganó el amor y cariño de las aficiones de españolas, en especial del Real Madrid, ¿no? Una figura muy importante, ya después era conocido como el Macho, y hizo gran carrera a nivel de club, pero me parece que quedó a deber bastante en selección nacional. Ahí es donde la cosa, pues obviamente nos hace pensar que qué pudo haber sido, ¿no? Sobre todo en el Mundial en casa, en el 86, cuando se juega contra Bulgaria, que no lo meten, y los jugadores de Bulgaria sí dijeron, oye, muchísimas gracias por no haber metido a Hugo Sánchez, porque sabíamos que si él estábamos prácticamente eliminados, y ni siquiera lo consideraron. Problemas políticos, problemas de imagen. A mí se me hace una situación como la de Carlitos Vela, que no se quiso meter tanto con el tema político y de los intereses de patrocinadores, porque sépanlo, si nos escucha alguien que no es mexicano, que
el fútbol en México, cada 4 años un mundial significa una derrama económica tremenda, una creación de trabajos tremenda, porque México en fútbol, en mundial, mueve de verdad masas. Entonces Hugo Sánchez en selección nacional quedó a deber bastante, que pudo haber hecho mucho, sí, pero pues por esos temas, esas variables que estamos platicando, pues no sucedió. Que a nivel selección, no, a nivel clubes lo hizo muy bien y consiguió ligas, Copas del Rey, la Champions se le negó, pero pues su aporte individual fue muy importante, sobre todo con goles, pues por eso lo podemos posicionar como el número 1 de la historia. Pero ¿qué decimos de Rafita Márquez? Que sí la rompió con selección, que sí la rompió con clubes, sobre todo con el Barcelona, que ganó Champions League. Creo que para mí es donde ahí la balanza se decanta un poco con el defensa central, que aparte menos goles anotados, pero que también la importancia de lo que es ser un defensa y ser capitán de la selección nacional mexicana, y también ser una de las voces más importantes en el Fútbol Club Barcelona, tanto así que hasta llegó a ser entrenador del filial del Fútbol Club Barcelona, del Barcelona B, y muchos de esos chamacos ahorita están siendo la base del primer equipo. Estamos hablando de Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín y muchos otros, ahorita no recuerdo muchos nombres, pero principalmente ellos, que pues ahí también tenían mucho de la escuela que Rafa Márquez también aprendió con el Barcelona y en toda su trayectoria, ¿no? Sabemos que estuvo en el Mónaco, sabemos que también pues regresó a jugar acá y estuvo con el Atlas, y muchos detallitos que pues ahí ya se fueron viendo reflejados en su carrera de entrenador, que ya ahorita va que vuela pues después del Mundial 2026 para ser el seleccionador de México. Pero pues Rafita Márquez es importantísimo, 148 partidos y como defensa central anotó 15 goles, que por cierto anotó 4 goles en Copas del Mundo y estuvo activo del 97 al 2018. Déjenme saber en los comentarios y en todas nuestras redes sociales qué opinan de estas figuras de selección nacional. Yo creo que el más importante, si hablamos solamente de México, selección nacional mexicana, sería Rafa Márquez, pero pues entra el debate de quién fue el mejor jugador o quién ha sido o quién es o será, o como gusten, el mejor jugador mexicano de toda la historia. Ese debate entre Hugo Sánchez y Rafa Márquez está muy peleado, porque sabemos que, y muchos lo han dicho, si Hugo Sánchez hubiera nacido en Brasil o en Argentina, otra cosa hubiera sido su leyenda, pero pues como nació en México, pues parece que no llega a tener el impacto que debería de tener. Y pues con Rafa Márquez, al ser defensa, siento que a veces también se le puede menospreciar un poquito. Pero ustedes, su opinión para mí es muy importante. Ya comenzó el mundialito de clubes en Estados Unidos, que por la parte política y por el miedo de enfrentarse ahí a la ICE, que está buscando todavía deportar a muchos paisanos y latinoamericanos y de todos lados, pues las asistencias no es lo que se esperaba con algunos partidos, tampoco están tan emocionantes otros son unas barridas súper pesadas como el Bayern Múnich contra el Auckland City, pero algo que se me hizo interesante y sí me echó un clavado es ¿cuánto valen estas plantillas? De acuerdo con Transfer Market, aquí está el valor de los 32 equipos que están ahorita jugando y disputando este primer mundial de clubes en Estados Unidos. En la posición número 32 tenemos a un equipo semiprofesional, Auckland City, que es equipo neozelandés. Tiene una historia bien curiosa el portero, porque creo que trabaja 40 horas, tiene un trabajo de verdad y ahorita tuvo que pedir vacaciones, va a quedarse sin sueldo en algunos días porque no tiene vacaciones suficientes, y pues el club creo que le paga como $150 semanales, pero para transporte, y eso es todo. Y ahorita pues andan jugando en el Mundial de Clubes porque él quería jugar su sueño de enfrentarse a los del Bayern, enfrentarse a los otros que están en su grupo, pero pues ahí me imagino que es una historia similar a muchos de estos chamacos, que no todos deben de tener un sueldo así de fuerte como para poderse sostener. Pero es la plantilla más chiquita de este mundial, tiene un valor de $5.93 millones. Después nos vamos con el Ulsan HD con $16.99 millones. Si no me equivoco, hay uno de estos que es de Corea del Sur, no me acuerdo si es este, pero mira, Wydad Casablanca, $19.73 millones, que estos son de Marruecos, si no me equivoco. Entonces también hay equipos súper exóticos que de verdad es como de dónde salieron, ¿no? O sea, algunos fueron campeones de su confederación, otros fueron campeones o por el ranking supuestamente que tiene la FIFA ahí de cada confederación, pues así fue como los fueron seleccionando. Después seguimos con Japón
con Urawa Red Diamonds con 22.86 millones de dólares. El Esperance Tunis, que es de Túnez, con 23.20 millones de dólares. Ya se escuchan como pesos pesados, pero hey, aquí todavía ni siquiera están los mexicanos. Entonces imagínense, aunque ya sean millones de dólares, todavía no están al nivel de al menos de México. Para yo es como mi punto, mi referencia, ¿no? Después tendríamos en la posición 27 al Mamelodi Sundowns FC con 40.18 millones de dólares. Al Al Ain FC con 52.4 millones. Después nos vamos con los egipcios, el Al Ahly, que también ya debutó, que tuvo un partido... pues las emociones no sé si existieron, estuvo aburrido contra el Inter de Miami, pero bueno, ahí le atajaron un penal precisamente a este equipo, el ex portero de los Tuzos, y pues yo creo que fue lo más rescatable porque el portero fue el jugador del partido. A ese grado fue el partido inaugural de este mundial. Estos de Egipto tienen un valor de 56.60 millones de dólares. Ya de aquí ya van a empezar a llegar nombrecitos ya más conocidos a partir de la posición número 24 con el LAFC con 58.12 millones de dólares. Aquí debería haber estado el América, pues no consiguió su pase. Aquí debería estar el León, que se había conseguido su pase, pero ya saben lo de la multipropiedad. Y toda esta novela, pues ya, el LAFC es el ganador y pues ahí se están embolsando unos milloncitos, ¿verdad? Pero bueno, 58.12 millones de dólares. Seattle Sounders con 58.9 millones. El Pachuca está en la posición 22 con 63.78 millones, ¿eh? Entonces ahí están, ni siquiera están en la mitad de los clubes más valiosos para este mundial, y pues eso también hay que considerarlo, ¿no? Es como un parámetro para ver qué tanto valor tienen tus jugadores, no solamente el club como tal, sino tus jugadores, y pues es que sí está bastante bajito los mexicanos, en 22 Pachuca, y ahorita ya casi llegamos a Monterrey. El Inter de Miami, de Lionel Messi, de Luis Suárez, de Sergio Busquets, de Jordi Alba, está en la posición número 21 con 75.45 millones de dólares. Señores y señores, para aquellos que piensan que este mundial está para que el Inter lo vaya a ganar, consideren que es la 21ª equipo más valioso de este torneo. O sea, todavía hay 20 adelante de ellos que pues pesan más. No sé si el arbitraje pueda pesar tanto como para ayudar al Inter de Lionel Messi. En la posición número 20 tenemos al Monterrey. Así es, los regios valen 78.66 millones. Ni siquiera todavía no llegamos a la mitad de esta lista. Sería por ahí del 16 y estamos en el 20. Entonces todavía estamos lejos de los más valiosos, al menos de la mitad más valiosa. Número 19, estos serían los brasileños menos valiosos con 87.38 millones de dólares, los del Fluminense. Boca Juniors, que los argentinos no están pasando por su mejor momento, pero pues aquí andan en la posición 18, Boca con 89.41 y el River Plate con 130.19 millones de dólares. Creo que ambos equipos no llegan en su mejor momento, tal vez el River yo creo que un poquito mejor que Boca, que los dos se crecen en torneos internacionales, pero aquí el tema será cómo les irá cuando se enfrenten a los europeos, que pues estos equipos de Europa tienen a los mejores argentinos, brasileños, uruguayos, y es ahí donde viene la disparidad entre equipos, ¿no? O sea, por más que quieras tener a la mayor cantidad de países representando a los suyos en este mundialito, pues no es lo mismo. O sea, todos entendemos y hay que dejarlo bien claro que el mejor talento se exporta a Europa. Ya van a estar los mejores. Es complicado que se quieran quedar en estas ligas, ya sea por sueldo, por nivel de fútbol, por lo que gusten y manden. Lo mejor y el sueño de muchos es ir a Europa. Seguimos. Posición número 16, el Al Hilal, un club que a base de billetazos han traído muchas figuras importantes y pues ahí está en la posición 16 con un valor de 174.91 millones. Otros brasileños, no me acuerdo si son los actuales campeones, pero es increíble que las últimas 4 Libertadores las han ganado equipos brasileños, si no me equivoco, pero es lo que había visto, los brasileños. En la posición 15, Botafogo, 182.63 millones. Ya pasamos la mitad, fue el Al Hilal quien está en el 16, ya estamos en el 15, vamos con el 14 y aquí llega el primer europeo, el Red Bull Salzburgo con 184.9 millones. Ellos llegaron supuestamente por lo del ranking de la FIFA, que se me hizo algo pues no absurdo, pero muy interesante que el Salzburgo hubiera entrado. Seguimos con el 13, Flamengo, otro brasileño, 252 millones de dólares. El Palmeiras en la posición 12 con 287.9 millones. Que ahí está Estebao, que ya tuvieron su primer partido contra el Porto y quedaron a ceros. Se me hacía un partido mucho más parejo y fue parejo a tal grado que pues ni goles se pudieron hacer.
Otro europeo tenemos al Porto de Anselmi, que tampoco está en su mejor momento, pero pues ahí, digo, con lo que hizo con Palmeiras, con un empate ahí medio pobre, no sé cómo vayan a querer negociar pasar a la siguiente ronda, pero bueno, por lo pronto valen 394 millones. El Benfica, sacándole unos cuantos milloncitos, está en la posición 10 con 414 millones. En novena posición, otro europeo, ahora sí ya de aquí para adelante pues son los europeos, y tenemos al Borussia Dortmund con 544.8 millones. El Atlético de Madrid, que lo golearon en esta primera jornada, el Paris Saint-Germain le metió 4-0 y hasta expulsaron uno del Atlético de Madrid. Bueno, tienen un valor de 579 millones. Después nos vamos con un italiano, de hecho siguen los dos italianos de este mundial, la Juventus de Turín con 720 millones y el Inter de Milán, que de haber podido conseguir un triplete se quedaron con un nadapleta, así tal cual. Perdieron la Liga, perdieron la Copa de Italia en la semifinal contra el Milan y perdieron la final de la Champions contra el Paris Saint-Germain, pero de todos modos siguen teniendo buen equipo para, yo creo, llegar lejos. Tienen un valor ahorita de 818 millones. Número 5, el Bayern Múnich. Tienen un valor de 1.029 millones de dólares. Aquí ya nos pasamos a los miles de millones. Increíble la plantilla que tienen. Ya históricamente ahorita tienen la máxima goleada en este mundialito, que es un 10-0 al Auckland City, al equipo que estaba en la posición número 32 de valores, de acuerdo con Transfer Market. ¿Se acordarán? 5 milloncitos más o menos. Si eran 5 milloncitos, sí, 5.93 millones, claro que sí. Después nos vamos al cuarto lugar con el Chelsea, un equipo que yo creo que vale todo esto porque pues tiene como 5 o 6 jugadores por posición, pero bueno, 1.108 millones de dólares. Paris Saint-Germain está en la tercera posición, ya entramos al podio. Los actuales tricampeones, o los que hicieron el triplete, mejor dicho, no son tricampeones, son los ganadores del triplete, que ganaron la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League, que le ganaron por goleada 5-0 al Inter de Milán. Tienen un valor aproximado de 1.197 millones. Ahora sí, los dos más chonchos, ya que vimos los jeques acá, bueno, nos vamos con otros petrodólares de la Premier League, con el Manchester City, 1.390 millones de dólares para los Citizen. Un Pep Guardiola que con esta plantilla le fue pésimo en esta temporada, no levantó ni un trofeo. Interesante, ¿verdad? Con todo lo que se ha invertido y que todavía se siga considerando que tienen tanto valor estos jugadores. Me parece descabellado, pero pues así las cosas. Y el club más caro, de acuerdo con Transfer Market, es nada más y nada menos el Real Madrid. Claro que sí, con un valor de 1.516 millones de dólares. Es el club con más valor económicamente hablando de su plantilla, que está disputando este Mundial de Clubes. Claro que lo hace favorito para poder levantar el trofeo. Tiene un camino relativamente sencillo. Ya hablando de los cuartos es donde se empezará a poner algo complicado entre los europeos. Por ahí algún europeo, y sobre todo los grupos que tienen dos europeos, como el Manchester City y Juventus, serán en la siguiente ronda en octavos cuando se enfrenten por ahí a otro europeo que clasificará como primero, donde se empiecen a matar los gigantes. Pero ya es en cuartos de final donde pues prácticamente creo que veremos europeos y por ahí algún sudamericano. Semifinales, una sorpresa mayúscula de algún equipo, pero deberían ser los europeos, y me parece que la final pues podría ser entre el Real Madrid, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich. Déjenme saber en los comentarios en nuestras redes sociales cuáles son sus predicciones y qué opinan de esta disparidad de valores. El Real Madrid 1.516 millones de dólares y el Auckland City 5.9 millones. Fórmula 1. Para cerrar este capítulo vamos a hablar del Gran Premio de Canadá, que pues nos dio más emociones de lo que se esperaba. La verdad es que fue una carrera que tuvo mucho más pues de dónde desmenuzar para platicar ahorita de lo que hubiéramos esperado. Comenzamos con Carlitos Sainz, que se mete y consigue un puntito desde la posición número 10. Ahí va Williams, ahí Albon tuvo unas situaciones, entonces fue el español quien saca la casta, y pues muy bien por el español porque ya sigue sumando una carrera así y la otra también. Después tenemos a Haas con Esteban Ocon, el francés favorito de todos los mexicanos, pues se queda con el noveno lugar. Muy bien por Haas, me parece que otra vez se vuelve a meter con puntos importantes. El que esté en el top 10 creo que debe ser su principal objetivo, carrera así y la otra también. Entonces pues el francés es su piloto más importante sobre Oliver Berman. Pero pues aquí es donde la experiencia tiene que salir a flote y tiene que estar peleando estos puntitos como el del 10 al octavo, porque precisamente en octavo lugar tenemos al alemán
Nico Hülkenberg, que hizo muy bien también la carrera, muy inteligente, está empezando a tener mejor ritmo, es un piloto con mucha experiencia y que pues entiende que con la llegada de Audi pues tendrá un poco más mucho de apoyo. Esperemos que sí, porque el talento lo tiene, es el piloto en activo y también cuando estaba Checo Pérez que más tiempo había estado en Fórmula 1 sin conseguir un podio. Es interesantísimo su triste historia. El Nano se queda con el 7º lugar. También Aston Martin vuelve a sacar la cara y ya no con Stroll, sino con el Nano. Que Lance Stroll estaba lastimado por la cirugía de muñeca después de aquella caída tan aparatosa que tuvo el año pasado. Pero bueno, había comenzado muy bien la temporada, pero bueno, ahora es el Nano el que se está levantando y el que está llevando la batuta en el equipo. Y ya también suma por segunda carrera seguida, porque lo había hecho con España y ahora lo hace en Canadá. Después tenemos a Sir Lewis Hamilton en el 6º lugar. Sabemos que la cosa está complicada para Ferrari. Ni él ni su compañero Charles Leclerc, que queda en la 5ª posición, me parece que deben estar muy contentos ni satisfechos con estos lugares, porque son la media del top 10, cuando ellos deberían estar en los últimos en el top 3. Ellos lo que están buscando son los podios. Ellos están buscando hacerse con el Mundial de Constructores o pelear por eso, pero lo tienen muy complicado. Al menos ahorita recortan un poquito de terreno porque no suma Lando Norris. Y ahorita platicaremos de ello. Pero bueno, Lewis Hamilton había llorado en el Gran Premio anterior. Está frustrado con Ferrari. También sus declaraciones y sus interacciones en redes sociales dan a entender de que pues el proyecto no es lo que esperaba, que no hay la seriedad que encontraba con Mercedes. Y pues bueno, Charles Leclerc también se está empezando a empapar de eso. Y se habla de que están preocupados en la cúpula de Ferrari porque su niño consentido está empezando a perder la confianza en el caballino rampante y estaría buscando otro equipo que sí le dé la oportunidad de ser campeón del mundo. Porque Ferrari, con un equipo que se suponía que era mejor que el del año pasado, me parece que está haciendo las cosas peor. Después tenemos en la 4ª posición a Oscar Piastri, porque Lando Norris, cuando estaban teniendo esa pelea súper interesante en las últimas vueltas de las 70 que se corrieron, y cuando ya lo había logrado rebasar Lando Norris, después Oscar Piastri retoma la posición y en la primera recta, en la principal, no sé qué hace Lando Norris, se avienta como kamikaze por la izquierda, toca el pasto y se estampa contra el muro de protección y pues pierde la rueda, ahí se queda y todavía cuando hablan en el radio dicen: lo siento, fue un error mío, yo la regué. Cuando ya están en el corralito en las entrevistas, Lando Norris estaba con unos reporteros, ve que llega Oscar Piastri, les dice: espérenme tantito, va y se disculpa porque sí le dice, o sea, sí fue mi culpa, estábamos peleando, nos estaban dando chance de eso, esto todavía pudo haber sido más grave porque de haber sumado un cuarto y un quinto, nos quedamos solamente con tu 4º lugar y pues también le estamos dando chance a los que están atrás de nosotros, pues que nos recorten un poquito. Ahorita no podrá parecer mucho, pero sabemos que aquí las cosas pueden cambiar de una carrera para otra y podrían perder algo que han peleado y que han mantenido con muy buena distancia, a diferencia de los otros equipos, que es el Mundial de Constructores. También con esto se amplía lo que es el Mundial de Pilotos para Oscar Piastri, pero sí fue una movida y medio peligrosa. Había sido la batalla más interesante a mi parecer de lo que fue esta carrera. Y pues bueno, es Oscar Piastri el que se queda bien parado, el que sigue teniendo hielo en las venas y pues que sigue ahí peleando y ya está empezando a ampliar la ventaja en el Mundial de Pilotos contra su compañero. 3er lugar para Kimi Antonelli, que se convierte en el 3er piloto más joven en un podio, solamente superado por Lance Stroll, que lo hizo con 18 años, 7 meses y 27 días, y Max Verstappen con 18 años, 7 meses y 15 días. Kimi Antonelli lo consigue con 18 años, 9 meses y 21 días. Detrás de él pues ya seguirían Lando Norris con 20 años y Sebastián Vettel con 21 añitos. Tremendo lo de Kimi Antonelli. Sabemos que en la escuela pues ahí le está echando ganas. En su gran premio que fue en Imola, si no me equivoco, invitó a sus compañeros de clase, le fue súper mal, fue abandono, pero pues sabemos que le está echando ganas a la escuela, pero ya es señor podio en Fórmula 1 a los 18 años. Después tenemos a Max Verstappen, que hizo lo que pudo con George Russell, que estuvo ahí peleando con los Mercedes, que mantuvo muy bien al margen con el inglés y recupera un terreno importante y valioso que perdió en el Gran Premio de España por el berrinche y la mal comunicación que se tuvo con Red Bull.
y pues que en el podio se mantuvo también muy respetuoso con George Russell, como para hacerle tanto la victoria al inglés como para el primer podio de Kimi Antonelli como que lo más bonito posible. Por ahí hacían un chiste que eran dos papás divorciados que pues se mantuvieron al margen para que el chiquillo Kimi pudiera disfrutar de su primer podio. Pero bueno, Max sumando desde el segundo lugar. Y primer lugar para George Russell, que se lleva su cuarta victoria en Fórmula 1. Importante para Mercedes el resultado de ambos. Desde que fue el safety car con Lando Norris, las últimas 3 vueltas fueron atrás del safety car y pues ya pasaron ahí sin pena ni gloria y terminaron la carrera. Pero bueno, yo creo que los Mercedes dijeron mejor que se acabe y así. No recuerdo muy bien qué tanto se estaba acercando Max a George, pero también si había embestidas al final o como gusten y manden, mejor las emociones las pararon y las Seatas de plata se llevan un podio muy importante para Kimi Antonelli y una victoria sumamente importante para George Russell, que las Seatas de plata tienen que empezar a levantar, y sabiendo que esta es una era post Lewis Hamilton y también que no han confirmado si se va a quedar George Russell para la siguiente temporada o cuando termine su contrato. Entonces ya viene la presión y el muchacho pues yo creo que ha tenido una buena campaña en general. Así es como queda el Mundial de Pilotos después del Gran Premio de Canadá. Tenemos todavía a los McLaren hasta arriba. Ya le sacó más ventaja, 22 puntos Piastri a Norris. Max Verstappen también recupera un poco, más bien pierde un poco de terreno con George Russell, pero de todas formas recupera a comparación de lo que hizo en España. Después tenemos a los del cabalino rampante en quinto y sexto lugar. Kimi Antonelli le recorta a ambos, ahora tiene 63 puntos. Alex Albon se queda en la octava posición todavía, aunque no sumó en este fin de semana con 42. Ocon sube con estos 22 puntitos al noveno lugar y el que baja es Hadjar, que tiene 21. Y finalmente en el Mundial de Constructores McLaren sigue ampliando su ventaja sobre algunos, aunque esta vez sí podemos decir que Mercedes le recortó. Más bien no ampliaron la ventaja, más bien se las recortaron, pero son tanta la diferencia que parece como que se sigue ampliando, ¿no? 374 contra 199, que ahora sí, el que lo perdió fue Ferrari. No solamente les recortaron la ventaja, sino ya los rebasaron. 199 puntos para Mercedes contra 183 de Ferrari. El que pues ya se le está haciendo difícil mantenerles el paso es Red Bull, cuando solamente tienen un piloto que es Max Verstappen. Williams bien afianzado en la quinta posición con ese puntito que les dio Carlitos Sainz desde el 10º lugar. Después Haas, que pues por estos puntos se consigue, rebasa a Racing Bulls, aunque tiene la misma cantidad de puntos que son 28. Aston Martin rebasa a Kick Sauber con los 22 puntos que tienen, ya sumados entre Lando y Lance Stroll, y pues los 20 que tiene ahí los de Kick Sauber con Nico Hülkenberg. Finalmente Alpine, 10º lugar con 11 puntitos, y que pues sí está perdido nuevamente la escudería francesa. Y así de felices como George Russell terminamos este capítulo. La verdad que me da mucho gusto que nos hayan vuelto a acompañar. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial, en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, que nos encanta saber de ustedes. Tenemos lives casi 2-3 veces por semana en TikTok y está increíble la conversación que se tiene, muy buenos debates. También estamos subiendo videos casi todos los días a todas nuestras redes sociales, sean videos largos en YouTube o sean shorts o reels en todas las demás redes sociales. Ahí estamos activos intentándoles darles el mejor contenido, muchas noticias, y no olviden que en Instagram ya tenemos nuestro grupo de difusión. Nos pueden seguir ahí, síganos en Instagram y aparte síganos en el grupo de difusión, donde les estoy poniendo muchos datos interesantes de la NBA, de la Fórmula 1 y ahorita del Mundialito de Clubes y de la Copa Oro, claro que sí. Como dice alguien que quiero mucho, aquí nos vamos a despedir diciendo que aquí ya huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!